Eh, bueno, hola a todos. Hoy estamos en la sesión de los miércoles de la SFU con la presencia de Luis Carlos Pereira. Para mí es un honor estar acá presentándolo. Él fue profesor mío en el doctorado y trabaja con temas de lógica intuicionista. También últimamente se ha centrado en el trabajo de la lógica ecuménica, que es una propuesta de Doug Pravitz, y lo que nos va a presentar hoy es un trabajo más en torno al sistema de la lógica ecuménica, y nos va a estar hablando sobre la negación en los sistemas ecuménicos. Entonces, Luis Carlos, te doy la palabra, si quieres empezar a presentar pantalla. Ok. Sí, en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, me gustaría muchísimo de agradecer a los organizadores de los miércoles y especialmente a Ana Clara por la invitación. Es, de hecho, un gran honor y un placer tener la oportunidad de presentar mi trabajo para vosotros. El trabajo, yo he aprendido una cosa con el grupo de SADAF, que es la expresión WIP, ¿no? Este trabajo es un WIP. No, WIP es a work in progress. Todo lo que yo hago hoy día es WIP. Todo es WIP. ¿No? Es siempre work in progress, work in progress. No hay nunca un work que está hecho, que está terminado. Entonces, según la idea de un WIP, de un work in progress, por favor, interrupciones son muy bienvenidas, dudas, críticas, observaciones durante la charla. No es necesario esperar hasta el final de la charla para hacer cualquier comentario, interrupción, por favor. Una otra cosa, yo voy a intentar hablar un poco en castellano, pero no sé cómo va a funcionar. Tal vez tenemos que switch al portugués, tal vez al inglés, lo que sea mejor. Yo voy intentando, de todas maneras, con mi portuñol, hacerlo lo mejor que yo puedo. Ok, entonces voy a empezar con la pantalla. Ok. Este trabajo es un trabajo comunitario con muchas personas. Elaine Pimentel, Sonia Marín. Elaine está ahora en Francia, Sonia también está en Inglaterra, y Valeria, que está en Estados Unidos, sobre los sistemas ecuménicos. Hace como que 2 años y 5 meses, yo presenté en Montevideo un mini curso sobre lógicas ecuménicas junto con el profesor Wagner Sanz, que hacía una combinación con semántica constructiva. Lo que voy a presentar hoy es una especie de aspectos posteriores que andamos pensando sobre los sistemas ecuménicos y todos yo voy a tratar, yo hablo a veces de dos aspectos, pero son dos problemas, ¿no? Que yo voy a intentar presentar. Problemas, y yo voy a intentar también presentar algunas soluciones para los problemas. Son problemas que están en abierto, y por eso me parece interesante tomar como el tema de esta presentación, ¿no? Son problemas conectados con la negación, con la tarea, con el funcionamiento, con la naturaleza de la negación en sistemas ecuménicos. Yo voy a discutir con vosotros dos problemas, ¿no? Y yo anuncio ahora inmediatamente los problemas. Una característica muy básica de los sistemas ecuménicos es la duplicación de operadores lógicos. Entonces, en el sistema ecuménico de Pravitz no tenemos apenas una implicación, tenemos dos implicaciones, una implicación intuicionista y una implicación clásica. Tenemos una disyunción intuicionista, una disyunción clásica. Tenemos un cuantificador existencial intuicionista y un cuantificador existencial clásico. Pero, vamos a ver, tenemos solamente una negación. Y la cuestión, la gran cuestión es, ¿por qué tenemos apenas una negación? Parece ser sin sentido, todo sentido, tener dos negaciones, una negación clásica y una negación intuicionista. La negación clásica con su naturaleza clásica, con sus propiedades clásicas, la eliminación de la dupla negación, etcétera, etcétera, y la negación constructiva e intuicionista del otro lado. Entonces, este es, en resumen, en poquísimas palabras, el primer problema. ¿Por qué la lógica ecuménica de Pravitz tiene solamente una negación y no dos negaciones? ¿Okay? Y los
los argumentos que yo intentaré presentar son argumentos que sustentarían, que buscarían sustentar la posición que es justificable tener solamente una negación. ¿Okay? Este es el primer problema. El segundo problema tiene a ver con un tema que yo creo que es de interés para Ana Clara, por ejemplo, que trabajó con semánticas constructivas de Pravitz, Sondholm y Martin Löf, etc., que es, de hecho, la motivación conceptual, la motivación filosófica original de Pravitz, que es la de extender semánticas constructivas para la lógica clásica. Y por semántica constructiva para la lógica clásica, pensamos en semánticas operacionales, semánticas basadas en reglas de inferencia y cosas así. ¿Okay? Entonces, esta es, de hecho, la motivación conceptual y la motivación filosófica original de Doug Pravitz, cuando definió su sistema ecuménico. Pero las reglas, y vamos a ver esto, las reglas para los operadores clásicos presentan explícitamente la negación en la formulación de la regla. Entonces, si tenemos una regla para la implicación clásica, y en la regla para la implicación clásica aparece explícitamente la negación. Hace con que la regla de inferencia para la implicación clásica no sea pura. Y este es el problema, purity, la pureza de la regla. Un poco la idea de semánticas constructivas es que el significado de un operador lógico, una vez que es determinado por un conjunto de reglas de inferencia que manipulan este operador, no puede depender de otros operadores. Es una especie de autonomía de la regla para el operador con respecto a otros operadores lógicos. El problema es que la regla para la disyunción clásica, para la implicación clásica, para el cuantificador existencial, no son puras. Dependen. Entonces, es como si pudiéramos decir, para comprender una implicación, debemos comprender antes la negación. Para comprender una disyunción clásica, tenemos que comprender antes la negación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la idea, el problema es cómo tener sistemas puros, cómo definir un sistema puro para la implicación clásica, para la disyunción clásica, para el cuantificador existencial clásico. Entonces, esos son los dos problemas que yo voy a intentar presentar para vosotros hoy. ¿Ok? Entonces, este es los slides están en inglés, ¿no? No, pero no ningún problema. Entonces, yo sé que algunos de vosotros estaban en el curso, pero yo voy a presentar muy rápidamente algunas ideas muy básicas del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Antes de presentar los dos problemas que yo mencioné, que vengo de mencionar. Entonces voy a empezar hablando de manera muy general del ecumenismo, después voy a presentar muy rápidamente el sistema de Pravitz, y yo voy a intentar hacerlo de una manera no técnica, ¿no? De manera más conceptual, lo que pasa. Hay mucha técnica, hay muchas cuentas por detrás de todo, pero yo voy a intentar esconder, ¿no?, las cuentas de la parte técnica. Y aquí tenemos la primera cuestión, que es una o dos negaciones, y tenemos la segunda cuestión, y después voy a hablar de trabajos futuros, ¿no? Yo pensaba hoy por la mañana que el final, ¿no?, de esta charla es como cuando asistimos a una película, la película termina, empieza a pasar los créditos, pero después de los créditos aparece una cosa importante. Yo fiquei pensando que eso pasa con mi future work aquí, porque el future work es una rebuttal de algunas cosas que yo dije acá. Entonces, es realmente un future work, ¿ok? Ecumenical systems, sistemas ecuménicos. ¿Cuál es la idea principal de un sistema ecuménico? La idea principal de un sistema ecuménico es que tenemos una codificación donde dos o más lógicas pueden coexistir en paz, pueden vivir juntas en paz. Y esto es importante cuando tenemos lógicas rivales, como es el caso de la lógica intuicionista y la lógica clásica. Toda vez que intentamos hacer con que la lógica intuicionista habite
el mismo dominio de la lógica clásica hace una especie de captura, por así decir, de la lógica intuicionista, absorbe la lógica intuicionista y la lógica intuicionista se pierde dentro de la lógica clásica. El lógico clásico, al lógico clásico se permite una especie de eclectismo. El lógico clásico puede ser constructivo cuando quiera, pero puede ser clásico cuando quiera. El intuicionista no hay esta permisión. Una vez que es clásico y está hecho, no se puede hacer nada. Entonces, la idea principal de una codificación ecuménica es que dos lógicas pueden habitar esta codificación, pueden vivir dentro de esta codificación en paz y mantener sus características. Entonces, la lógica clásica mantiene su característica de lógica clásica dentro de la codificación y el constructivista mantiene su característica de constructivismo dentro de la codificación. ¿Okay? ¿Qué significa coexistir en paz? La idea es que dos lógicas viven en paz o coexisten en paz si aceptan y rejectan las mismas cosas. Entonces es interesante, todo que el clásico acepta en un sistema ecuménico, el intuicionista también acepta. Todo que el intuicionista acepta en un sistema ecuménico, el clásico también acepta. Todo que el intuicionista rejeita, no sé cómo decir en castellano, rejeita, to reject. Rechaza, todo que el intuicionista rechaza en el sistema ecuménico, el clásico también rechaza en el mismo sistema ecuménico. Esto es importante porque el intuicionista rechaza el tercer excluido. Bueno, el clásico no puede rechazar el tercer excluido, pero el clásico rechaza una forma de tercer excluido dentro del sistema ecuménico. Entonces, esta es la idea de una coexistencia pacífica, que las lógicas, tal vez rivales, aceptan y rechazan las mismas cosas, los mismos principios, las mismas reglas, los mismos teoremas, todo. Esta visión, esta perspectiva ecuménica ha sido presentado no con el nombre ecumenismo, pero ha sido presentada por la primera vez en 92 en un technical report, un TR, no ha sido publicado nunca, de Peter Krause. Peter Krause ha sido un estudiante de Dana Scott, ¿no? Que publicó un grande technical report, y la primera parte del technical report, hasta donde yo sepa, es la primera presentación de un sistema ecuménico, mismo que no lo llame ecuménico en la ocasión. ¿Okay? Después tenemos en 2015 Pravets y Dweck presentando sistemas que son ecuménicos, pero la palabra, la terminología, la palabra ecuménico aparece solamente en el texto de Pravets, 2015. Dweck presenta un sistema que es ecuménico, tiene las mismas características del sistema de Pravets, pero no utiliza la denominación ecumenismo o sistema de codificación ecuménica. ¿Okay? Hay también algunas otras cosas. Hay una referencia de Troustra, de Schwichtenberg, en un libro de introducción a lógica, donde hace una mención a la posibilidad de tener esta duplicación de operadores, pero no hay ningún desarrollo de un sistema con esta característica. Los sistemas ecuménicos que aparecen en la literatura, que son realmente ecuménicos, son estos tres. El de Peter Krause, 92, Dweck, 2015, Pravets, 2015. Y las motivaciones son muy diferentes. La motivación de Krause no es la misma motivación de Dweck, que no es la misma motivación de Doug Pravets. La motivación de Doug Pravets es de todos los tres, es la motivación con una naturaleza más filosófica, más conceptualmente filosófica. ¿Okay? La motivación de Krause es muy matemática. La idea es tener una teoría algébrica de números que sea ecuménica, pero es muy interesante también. Yo sé que todos vosotros conocen la idea, pero hay un famoso problema que está en la base del ecumenismo, un problema para el revisionismo en lógica, que es el problema propuesto por Quine, ¿no? En 1970. Quine dice, yo voy a hacer la cita en inglés, porque es una cita. An standard form of disqualifying the conflict between two logics is based on the somewhat reasonable idea that the litigants are talking about distinct things or speaking different things.
and that if they are talking about different things, there is not the same thing, a rule or a principle on which they diverge or dispute. According to this position, it is as if the participants of the conflict, like classical and intuitionistic logic, spoke different languages and did not realize it. Entonces la idea es que cuando hay un conflicto, los litigantes están como que hablando lenguajes diferentes. Y si hay un lenguaje diferente, no hay un punto común sobre el cual están en desacuerdo. Este es una esquematización del argumento de Quine. If the deviant revisionist logician does not accept the general validity of a classical principle of reasoning, then he gives new meanings to the concepts used in the formulation of the principle. If the deviant logician gives new meanings to the concepts used in the formulation of the principle, then the deviant logician and the classical logician are not talking about the same thing, about the same principle. If they are talking about different things, they cannot disagree. The deviant logician does not accept the general validity of the principle of the excluded middle, for example, thus they do not disagree. Este argumento es muy, muy fuerte. ¿Okay? La idea es que si hay un desacuerdo profundo sobre la validad de principios lógicos, como el principio de tercer excluido, las partes en desacuerdo, los litigantes, están siempre hablando de cosas diferentes. Están hablando de cosas diferentes, no están en desacuerdo. No hay una misma cosa que uno lógico clásico acepta, el lógico revisionista, el lógico litigante, el lógico deviante rechaza. ¿Okay? Para ver un desacuerdo, las partes tienen que estar en acuerdo sobre lo que desacuerdo. La idea de Quine es que cuando hay un desacuerdo sobre principios muy, muy básicos de la lógica, no hay este acuerdo sobre lo que están en desacuerdo. Okay. Pravitz parece concordar con Quine, ¿no? Y aquí nuevamente una cita de Pravitz. When the classical and intentionistic codifications attach different meanings to a constant, we need to use different symbols. And I shall use the subscript C for classical meaning and I for intuitionistic meaning. Entonces, Pravitz está aceptando en general la idea de Quine. Entonces, cuando el clásico acepta el tercer excluido y cuando el intuicionista rechaza el tercer excluido, están atribuyendo diferentes significados a la negación, a la disyunción, que sea, no sé. Pero están atribuyendo diferentes significados. Lo que Pravitz va a proponer es que utilizar el subscrito C para un significado clásico y utilizar el subscrito I para un significado intuicionista. Entonces, esta es la frase de Doug Pravitz. The classical intuitionist can then have a peaceful coexistence in a language that contains both. And esta idea de coexistencia pacífica que yo menciono en el inicio de la charla, de la presentación. La misma idea de atribuir significados distintos a los operadores lógicos aparece en el texto de Dweck. Dweck dice, an alternative is to use the idea of Hilbert and Poincaré that axioms and deduction rules define the meaning of the symbols of the language. And it is then possible to explain that some judge the preposition P or not P true, and others do not, because they do not assign the same meaning to the symbols, disjunction and negation. Entonces la idea es la misma. No, unos aceptan, otros rechazan. ¿Por qué? Porque no atribuyen el mismo significado, el mismo sentido a los símbolos lógicos que están incluidos. Una otra cita de Dweck. Taking this idea de atribuir diferentes significados. Taking this idea seriously, we should not say that the preposition P or not P has a classical proof, but no constructive proof. But we should say that the preposition, y aquí vemos los suscritos. Esta proposición P, disjunción clásica, negación clásica, P, has a proof and the preposition
And here is, y acá tenemos los operadores intuicionistas. No hay los suscritos, Dweck no utiliza el suscrito como Prave va a utilizar, pero acá tenemos los operadores intuicionistas. Entonces, esto con el sentido clásico tiene una prueba, y esto con el sentido intuicionista no tiene una demostración. That is, we should introduce two symbols for each connective and quantifier. For instance, a symbol, y aquí tenemos los símbolos para el constructivo, la disjunción para el constructivo, el símbolo con el índice C para el clásico, instead of introducing two judgments. Has a classical proof, has a constructive proof. Entonces, podemos ver aquí que la idea que está presente es la misma. Aceptar the challenge, el desafío de Quine, sí, tenemos significados distintos. ¿No? El clásico, el intuicionista atribuyen significados distintos a los operadores lógicos. Y la idea sintáctica, por así decir, es introducir estos índices suscritos para identificar los operadores clásicos y los operadores intuicionistas. Yo voy a utilizar un ejemplo para mostrar cómo, un ejemplo muy sencillo, muy simple, para mostrar cómo esta idea podría funcionar en concreto. ¿Ok? Vamos a considerar el enunciado donde X y Y son como parte de la motivación técnica y conceptual de Pravets para la propuesta ecuménica. Tomemos este enunciado, muy, muy, muy simple. Si X plus Y es igual a 16, entonces X is greater than 8 o Y is greater than 8. ¿Ok? Entonces es muy fácil, muy sencillo, etc. Sabemos que este enunciado es clásicamente verdadero, clásicamente demostrable, clásicamente válido, but la verdad de este enunciado depende de una lectura clásica de los operadores. ¿Y cuáles son los operadores que ocurren acá? El if-then, el si-then, la implicación y la disjunción. Este enunciado no tiene una demostración intuicionista, no es válido intuicionísticamente. Entonces, la validez del enunciado depende de que tenemos una lectura, una interpretación clásica de la implicación y una interpretación clásica de la disjunción. ¿Qué podemos hacer aquí, entonces? We could certainly interpret both expressions classically. Podemos interpretar todos los dos operadores clásicos. ¿Está cierto? Y esto no tenía ningún problema para el matemático clásico. Pero ciertamente esta interpretación, donde los dos operadores son clásicos, no sería buena para los intuicionistas. Podríamos colocar nuestros anteojos de la doble negación, the double negation lens, y ver el enunciado con una dupla negación a la frente. Entonces teníamos not, if x plus y is equal to 16, then x is greater than 8, or y is greater than 8. Esta opción de colocar los anteojos de dupla negación satisfaría tanto el matemático clásico cuanto el matemático. Todos estarían felices. Mas podremos ir un poco más allá y pensar que, mas un análisis más fina, más refinada, podríamos tal vez decir que tal vez la disyunción tiene que ser interpretada clásicamente, pero no la implicación. ¿Okay? Tal vez pudiéramos tener esta opción de interpretar or, la disjunción, clásicamente, y tal vez podría ser definitely, clásicamente, definitivamente, tendría que ser clásica, mas a implicación podría tener un sentido perfectamente aceptable para el constructivista, para el intuicionista. ¿Okay? Entonces, nuestra sentencia aquí, nos podríamos traer esta dupla negación, que está frente de toda la expresión, apenas para acá, para la disyunción. Y teníamos la implicación, que continuaría siendo constructiva, ningún problema, pero la disyunción se transformaría en una disyunción clásica. En el lenguaje, donde tenemos diferentes operadores intuicionistas y operadores clásicos, esta sentencia, la sentencia original, esta aquí, podría ser leída de esta manera.
si tenemos x plus y is equal to 16, implicando intuicionísticamente la disjunción clásica x greater than 8, y greater than 8. Y aquí tenemos inmediatamente en este ejemplo la idea de una expresión híbrida, una expresión que tiene en su constitución operadores clásicos y operadores intuicionistas. Y esto es tal vez, quizás, el más interesante de los sistemas ecuménicos. Esta posibilidad de tener en una misma expresión locales, regiones que son clásicas y locales, regiones que son constructivas. Y mantener y expresar esta diferencia de regiones que son clásicas, constructivas, posiciones locales, con nuestros operadores clásicos e intuicionistas. A mí me gusta muchísimo este ejemplo, y voy a volver a este ejemplo en el final de la charla. Pero aquí vemos cómo funcionaría el funcionamiento de esta idea de tener diferentes operadores ocurriendo en la misma sentencia. La idea principal de Pravets es que, y ahora entraría aquí la motivación filosófica de Pravets, que tenemos operadores clásicos y operadores intuicionistas, pero tenemos la misma explicación de sentido, the same meaning explanation, para todo. Porque si tuviéramos una explicación de sentido clásica para los operadores clásicos y una explicación intuicionista para esto no sería interesante. La idea, ¿por qué? Porque de acuerdo con la motivación filosófica original, Pravets a ellos no gustaría de tener una interpretación clásica para los operadores clásicos. La idea desde el inicio ha sido de tentar proponer, obtener una interpretación constructiva para los operadores clásicos, ¿está cierto? De cierta forma, hay una especie de truque aquí. La idea es traer el clásico para el constructivismo. Mostrar que el clásico, en última instancia, también en un cierto sentido es constructivo. Y para eso es esencial tener the same meaning explanation, la misma explicación del sentido para los operadores clásicos y los operadores intuicionistas. Mas esto, de acuerdo con ciertas concepciones de meaning explanation, constructive meaning explanation, no es posible. ¿Por qué? Porque las reglas de introducción para disyunción, para implicación, para el cuantificador existencial de Gensen, que es el modelo de reglas que definen el significado de los operadores lógicos, son muy fuertes desde el punto de vista clásico. Y siendo muy fuertes, no pueden fornecer el significado de los operadores clásicos. La idea de Pravets, tenemos diferentes reglas de introducción para la disyunción clásica, para los operadores clásicos en general. Interesante. Dos disyunciones más la misma idea de meaning explanation. ¿Okay? Entonces vamos a tener una disyunción clásica, una disyunción intuicionista, una implicación clásica, una implicación intuicionista, pero la misma idea de meaning explanation, el significado determinado por las reglas que manipulan los operadores. A veces llamamos el significado operacional o significado deductivo, una especie, el término muy general, de inferencialismo. ¿Okay? Vamos a ver muy rápidamente, yo estoy tardando mucho, pero vamos a ver muy rápidamente el sistema de Pravets. En Pravets nos tenemos las siguientes constantes. Tenemos solamente una conjunción, una constante para el absurdo, para la falsedad, una negación, un cuantificador existencial, pero dos implicaciones, dos disfunciones y dos cuantificadores existenciales. ¿Ok? Entonces solamente una conjunción, una negación. En el sistema de Dweck, en el sistema de Krauss, ellos tienen dos cuantificadores universales y dos conjunciones también. El de Pravets no, solamente una conjunción, un cuantificador existencial y una negación. La deducción natural de Pravets, muy rápidamente, tiene las reglas para los operadores intuicionistas, la regla del absurdo intuicionista, el ex falso, ¿no? Y tiene estas nuevas reglas para los operadores clásicos. Esta es la regla para introducción, ¿no?, de una implicación clásica. Si yo tengo una derivación del absurdo, de la falsedad,
de la hipótesis A y de la hipótesis no B, entonces yo puedo descartar estas hipótesis y afirmar A implica clásicamente B. Y aquí tenemos la regla de eliminación. Si yo afirmo, tengo una aserción de A implica clásicamente B. Y si yo afirmo A y yo afirmo no B, entonces de acá, de estas tres premisas, tenemos una contradicción, tenemos la falsidad. ¿Cierto? Y aquí ya vemos, la regla para la implicación clásica tiene la negación presente explícitamente en la formulación de la regla. La regla para eliminación de la implicación clásica tiene la negación explícitamente. ¿Ok? Entonces ya no son puras las reglas. Y acá tenemos la regla para la disyunción. Si tenemos una derivación de la falsidad, de la contradicción de no A y de no B, entonces podemos afirmar A disjunción clásica B. Y si tenemos una afirmación A disjunción clásica B con no A y con no B, tenemos la falsidad, tenemos la contradicción, y así como en el caso de la implicación, las reglas no son puras, y claramente no son puras, son impuras. Tenemos la negación aquí, negación, negación, negación. ¿Cierto? Esta es la regla para el cuantificador existencial, que también tiene la negación. El problema, el primer problema. El problema ahora es, dado que tenemos dos implicaciones, una clásica y una intuicionista, y dado que la negación de una proposición A puede ser interpretada como A implica la contradicción, como lo hacemos normalmente, ¿por qué tenemos solamente una negación? El problema hace sentido, porque tenemos dos implicaciones. Si interpretamos la negación de una expresión, la negación de A, como A implica el absurdo, A implica la contradicción, una vez que tenemos dos implicas, deberíamos tener dos implicaciones. ¿Por qué no tenemos dos implicaciones? ¿Por qué no tenemos una implicación clásica con el índice C, que es A implica clásicamente el absurdo, y una implicación y una negación intuicionista, que sería A implica intuicionísticamente el absurdo? Y solo tenemos una. Este problema de solamente tener una aparece no como problema, pero más como una especie de dogma. Aparece en el texto de Krauss. Krauss nos dice: in this section, introduce a system of first-order logic which permits to distinguish between two different meanings of the logical operators. Y acá tienen los logical operators que tienen dos sentidos. And, or, if, then, for all that exists. Y entonces Krauss dice: the logical operator not will be used with one meaning only. Y sin ninguna explicación. Dice, todos los otros van a tener dos significados, pero la negación tiene solamente un significado y punto. Una idea semejante aparece en el texto de Dweck. Dweck dice: we define the classical connectives and quantifiers by introducing double negations. Y acá tendríamos una definición de la negación clásica en términos de la negación intuicionista. Un montón de negaciones. ¿Okay? Y Dweck inmediatamente após nos dice que os símbolos, el ver un clásico, la contradicción clásica y la negación clásica pueden ser definidas en términos de estos operadores. Entonces necesitamos de una negación clásica. La negación clásica admite una definición en términos de los otros operadores. Entonces la idea, Profits, Krauss, Dweck, solamente una negación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos solamente una negación? Y a mí me gusta muchísimo esta formulación del problema. Tenemos dos implicaciones, negar es implicar el absurdo, tenemos dos implicaciones, tenemos dos negaciones. Entonces tenemos que tener una justificativa, una especie de solución para la cuestión. Una respuesta posible para esta cuestión es la interderivabilidad. Entonces, que en el sistema ecuménico podemos probar la equivalencia entre la implicación intuicionista y la implicación clásica. La implicación intuicionista implica la implicación clásica y la implicación clásica implica la implicación intuicionista cuando tenemos el consecuente siendo el absurdo.
Si tenemos esta equivalencia, que es dada por la interderivabilidad, no podemos diferenciar, distinguir la implicación, la negación intuicionista de la negación clásica en el interior del sistema. En el interior del sistema, la negación, acá tenemos la negación intuicionista. La negación intuicionista implica la negación clásica y la negación clásica implica la negación intuicionista. Y esto es una respuesta técnica. O sea, el sistema no permite hacer una diferencia interna al sistema entre las dos negaciones. Diferencia en términos de equivalencia material. Las dos negaciones son equivalentes materialmente. Y aquí está la demostración, no voy a discutir con usted. Una reacción posible encuentra esta respuesta, que también es posible. Que la interderivabilidad es una forma muy débil, muy flaca de equivalencia. El facto de que todos los teoremas de la lógica proposicional clásica son equivalentes claramente no implica que tenemos solamente un teorema. A pesar de que no está claro cómo definir una noción más robusta de equivalencia, parece claro que la equivalencia material, solamente la equivalencia material no es suficiente para justificar una negación, una única negación. O sea, afirmar que tenemos una equivalencia material entre la negación clásica y la negación intuicionista ciertamente es una forma de equivalencia, pero es una equivalencia muy débil para garantizar que tenemos, de hecho, solamente una negación con un único sentido de negación. Y acá hay una cosa muy, muy interesante, porque un poco la idea es que estaríamos pensando que habría solamente una manera de aserir una negación de una proposición, a saber, hacer la producción de una contradicción de la hipótesis A. Yo voy a intentar muy rápidamente utilizar, si funciona. Vamos a ver. ¿Todos están viendo un cuadro blanco? ¿Sí? Sí, sí. Ok, la idea es que estamos hablando de una negación intuicionista que sería definida de esta manera, con la implicación intuicionista, y una negación clásica que sería definida de esta manera. ¿Okay? Y un poco la idea que está por detrás de esta noción de definibilidad es que para aserir una negación, para aseverar una negación, para hacer de assertion de una negación en general, lo que tenemos que tener es asumir A como hipótesis y derivar de esta hipótesis A una contradicción. Y si tenemos esta derivación de una contradicción a partir de la hipótesis A, entonces podemos descartar, echar fuera esta hipótesis y aserir A implica el bottom, el absurdo, que es la negación. Entonces, una idea que está por detrás de la interderivabilidad es que hay una única manera para aserir una negación. ¿Y qué manera es esta? Derivar una contradicción a partir de la hipótesis que yo quiero negar, ¿cierto? Esta es la base. Esta es muy interesante, yo estoy insistiendo en esto. La única manera de aserir una negación es tener una derivación del absurdo a partir de la hipótesis A. Mas nos olvidamos de un pequeño problema,
es que puede ser el caso que acá, en esta construcción, solamente poderemos conseguir derivar el absurdo a partir de A clásicamente. ¿Cierto? O sea, puede acontecer que, de acuerdo, vamos a seguir una negación cuando tenemos una derivación del absurdo a partir de A. Pero quizás, tal vez, esta derivación del absurdo a partir de A, tal vez tenga que ser clásica, necesariamente clásica. Y si eso es así, ¿por qué no tenemos una forma de aserir una negación que es explícitamente, específicamente clásica? Porque depende de una derivación que tiene que ser clásica. Entonces la idea es decir, ok, en general esto está bien, pero si miramos lo que pasa acá, tal vez tengamos que hacer una diferencia más fina entre las cosas que son utilizadas para llegar a la contradicción a partir de A, que tal vez tengan que ser necesariamente clásicas. Ok, vamos a volver. Entonces, esta es la idea general que yo había mostrado. There is just one way to assert a negation of a proposition A, a saber, producir una derivación de la contradicción a partir de la hipótesis A. No tenemos un soporte para esta idea a partir de la teoría de la demostración. Y la idea es que, dado una derivación, hay aquí unas cosas técnicas que yo voy a tentar, no voy a decir en detalle, mas un poco la idea es que, dado una prueba normal de não há, na lógica clásica de primera orden o una lógica intuicionista de primera orden, entonces la última regla aplicada en esta demostración pi es la negación-introducción. Esto es, la negación-introducción es la única regla que permite que probemos la negación de la proposición. ¿Está cierto? Entonces, esto es un resultado de la teoría de la demostración para la lógica clásica y para la lógica intuicionista. Muy bien. Una reação possível, que é exatamente a reação que eu já adelantei. We may accept that there's just one way to assert the negation proposition. Podemos aceitar isto, que há uma sola maneira de aserir a negação, a saber, produzir uma derivação da contradição a partir da hipótese A. Mas podemos também aceitar que pode haver diferentes maneiras, diferentes modos para derivar uma contradição a partir de A. Y que puede haber derivación clásica y derivación intuicionista del absurdo a partir de A. Que este hecho establecería o garantizaría dos diferentes maneras que poderíamos usar para negar A. Y por tanto, que deberíamos ter dos negaciones, una negación clásica y una negación intuicionista. La tensión aquí es que tenemos de una cierta manera la misma condición de acertabilidad para las dos negaciones, que es derivar una contradicción a partir de la hipótesis, pero con una mirada más refinada sobre la derivación, podríamos tener derivaciones clásicas y derivación intuicionista, o que podrían nos llevar a tener una negación clásica y una negación intuicionista. Cuestión. Existen estos casos que yo hablo de tener derivaciones del absurdo a partir de A que son necesariamente clásicas y que no pueden ser constructivas. Esta es la cuestión. Can we find a derivation pi from A such that it is essentially classic, que es esencialmente clásica, en el sentido de que essentially uses classical reasoning? En el caso, y aquí hay mucha cosa técnica que yo voy simplemente a hablar, en el caso proposicional, la respuesta es no, es un gran no. Esto no es posible. Y la garantía de que esto no es posible es dada por el teorema de Klivenko. Klivenko nos garantiza que si tenemos una derivación, en el caso proposicional, del absurdo a partir de una hipótesis, una derivación clásica, tenemos también una derivación intuicionista, una derivación constructiva. Entonces no podemos
utilizar este argumento de que tendríamos una cosa esencialmente clásica, ¿no?, en las derivaciones. En el caso proposicional, no, definitivamente no. Y esto es el teorema, un sentido filosófico del teorema de Dirichlet-Winkel. Como yo digo acá, in the case of propositional, the answer is a strong no. Dada una derivación clásica del absurdo a partir de la hipótesis A, entonces hay una derivación intuicionista también de la hipótesis A. Mas este strong no, este no fuerte, no vale para la lógica de primera orden. Okay. En el caso de la lógica de primera orden, y aquí tenemos un contraejemplo de una fórmula negada, ¿tá?, la derivación de aquello que yo estoy negando, o sea, de esta expresión negada, a partir de esta expresión al absurdo, es esencialmente clásica. No somos capaces de obtener una derivación del absurdo a partir de esta hipótesis, ¿no?, que no sea clásica. Entonces aquí tenemos un ejemplo vivo, un ejemplo concreto, ¿no?, de una expresión que es un teorema clásico, ¿ok?, y que tiene la negación como operador principal, y que termina con la introducción de la negación, mas la derivación del absurdo, de la contradicción, a partir, ¿no?, de esta expresión aquí, es esencialmente clásica. Entonces la respuesta, que es strong no, que es válida para el caso proposicional, no es válida para el caso de primera orden. Entonces, en el caso de primera orden, tendríamos la posibilidad de tener esta idea, ¿no?, de derivaciones esencialmente clásicas, ¿no?, del absurdo a partir, ¿no?, de una dada hipótesis. ¿Tá? Esta es la respuesta de Dirichlet-Winkel para el caso proposicional, y aquí tenemos teoría de la prueba, no importa para nosotros. Okay. ¿Cómo salir, de este embrollo? La salida propuesta por Profits, ¿no?, para este embrollo es que yo mencioné la tensión entre una formulación general de la condición de acertabilidad, que condición sería esta: derivar el absurdo a partir de la hipótesis. Esta es la condición general de acertabilidad. Y la idea que no interior de esta condición podríamos tener cosas esencialmente clásicas. La respuesta de Profits es que no. El esencial es la condición de acertabilidad. La condición de acertabilidad para una negación clásica y una negación intuicionista es la misma. Y si son las condiciones de acertabilidad que definen el sentido, el significado de los operadores lógicos, entonces no hay dos negaciones, una negación clásica y una negación intuicionista. ¿Por qué? Porque al suponer que tenemos o tendríamos dos negaciones, una clásica y una intuicionista, tendríamos que tener dos condiciones de acertabilidad distintas, pero para la negación solamente hay una condición de acertabilidad. Entonces no hay cómo diferenciar, no hay cómo distinguir una negación clásica y una negación intuicionista en términos de su condición de acertabilidad, que es lo que yo he dicho, que la formulación general. En general, la condición de acertabilidad parece ser la misma, pero si miramos en el interior de la condición, podríamos tener esta situación de alguna cosa esencialmente clásica. ¿Okay? Entonces, yo no tengo una buena respuesta para esto en este momento. Dejo como un problema. Pero para mí es un problema muy interesante, estas situaciones de cosas esencialmente clásicas. Pero yo digo que para Profits y para otros, el esencial es la condición de acertabilidad. Es la condición de acertabilidad que domina y que determina el sentido. Y solo hay una condición de acertabilidad. ¿Okay? Pero podemos hacer otra cosa, ¿no?, un poquito más interesante. Esto es trabajo en WIP, Work in Progress, que es tentar utilizar, vimos aquí, ¿no?, que teníamos la primera respuesta era baseada en la idea de interderivabilidad, que era baseada en una forma débil, una forma fractal de equivalencia. ¿Qué podemos hacer? Tentar definir o utilizar una forma más fuerte, más robusta de equivalencia.
y mostrar que, según esta forma más robusta de equivalencia, las dos implicaciones también son equivalentes. Y eso podemos hacer, ¿no? Y es esto que esta idea de computational isomorphism, ¿no?, nos da. Es una noción que fue introducida por un colega nuestro francés de acá, Joannet y otros danosos, Schelix es holandés. Entonces, ¿qué es esta noción de computational isomorphism? Que es una noción técnica, ¿no?, mas que es una noción de equivalencia, ¿no?, mucho más robusta que la noción de equivalencia material. Por ejemplo, apenas para dar un ejemplo, en términos de equivalencia material, A y A es equivalente a A, ¿cierto? Pero A y A no es computacionalmente equivalente a A, ¿está cierto? Yo puedo después enviar para vosotros los resultados técnicos. Acá tenemos la definición técnica de computational isomorphism, no importa, ¿no? Mas lo importante es que podemos demostrar que A implica clásicamente el absurdo, es computational isomórfico, computacionalmente isomórfico A implica intuicionísticamente el absurdo. Y la idea de esta noción de isomorfismo computacional es muy interesante conceptualmente. La idea no es apenas que dos fórmulas son equivalentes porque son interderivables o porque internos clásicos tienen los mismos valores de verdad en cualquier evaluación. No. La idea, y ahí entra una noción más operacional. La idea es que es el behavior, el comportamiento de una expresión en una demostración es lo mismo que el comportamiento de la otra expresión dentro de la derivación. Entonces, si tenemos una expresión dentro de una derivación, dentro de un contexto derivacional, y hacemos la sustitución de esta expresión por la otra, con algunas modificaciones, las cosas continúan la misma. Entonces, un poco es la idea de que dos fórmulas, dos expresiones, dos proposiciones son isomórficas computacionalmente, se tiene el mismo comportamiento derivacional, se tiene el mismo comportamiento en el interior de estructura derivacional. Y esto es muy interesante. ¿Okay? Entonces, y para nosotros, con respecto a la negación, es importante mostrar que estas dos expresiones son computacionalmente isomórficas, y esto es una razón para muchísima gente muy fuerte para que tenemos solamente una negación. Esta noción de equivalencia, ¿no?, es mucho más fuerte que la noción de equivalencia material. Ok, muy bien. Vamos a muy rápidamente al final hablar un poquito sobre pureza y la negación, ¿no? Este problema de pureza ha sido identificado de manera muy clara en el texto de Julian Mursi, Classical Harmony and Separability, y Mursi nos dice: if to understand a logical expression is to know its role in inference, inferencialismo, and if the understanding of logical expression is atomistic, o sea, depende solamente de las reglas que tratan de aquel operador específicamente, then it is natural to assume that basic logical rules should be, in Dummett's terminology, pura. Esto es, such that exactly one logical operator appears or figures in them, aparece en la formulación de la regla. Y como vimos en el inicio de la charla, las reglas que tenemos para la implicación no son puras. Okay. Aquí tenemos las reglas nuevamente. Entonces tenemos la negación, que no son puras. Ambos, Dummett y Profits, buscan dar una respuesta a esta idea de pureza. ¿Qué nos dicen Dummett y Profits? Aquí tenemos nuevamente Mursi. Inferentialists, such as Dummett and Profits, relax the requirement of purity and only require that the basic logical rules be harmonious, and that admits approximatizations of logic be separable. Y aquí tenemos una cita de Dummett. An impure, una regla de introducción, digamos, dólar, impura, will make the understanding of dollar depend on the prior understanding of all the logical constants figuring in the rule. Entonces, vimos acá, la comprensión de la implicación dependería de la comprensión de la negación, ¿cierto? Certainly,
we do not want such a relation of dependence to be cyclic, ser circular, porque não sairíamos de um círculo vicioso, neste caso. Mas, there would be nothing in principle objectionable. E acá está relax, né, a que Mursi hace referência. But there would be nothing in principle objectionable if we could so order the logic, si pudiésemos ter una ordenación, né, de las constantes lógicas, that the understanding of each logical constant depended only on the understanding of those preceding in the order. So, la idea de Dummett, y que Prowell la adopta también, es que si pudiéramos hacer digamos, una ordenación de la lógica constante, de las constantes lógicas, de tal manera que la comprensión, ¿no?, de una constante lógica depende tan solamente de la comprensión de las constantes lógicas anteriores, ¿no?, segundo Dummett y Prowell, esto no tendría problema, porque comprenderíamos antes lo que es la negación, ¿ok? Y la comprensión de la negación no depende de comprensión de nada, entonces comprendemos la negación, y después que comprendemos la negación, y ya comprendemos la negación, podemos comprender, ¿no?, el sentido de la implicación clásica y de la disjunción clásica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mas nosotros, yo mismo, Valeria, Elaine, estamos intentando definir sistemas puros, ¿ok?, para la lógica ecuménica. O sea, enfrentar el problema de proponer reglas para la implicación clásica, la disjunción clásica, que no explícitamente hagan referencia a la negación. Nuestra idea parte no de deducción natural, mas del cálculo de secuentes. Entonces, acá teníamos, muy rápidamente, vamos a suponer que este es un secuente clásico, ¿no? Eso vamos a suponer que gamma es A1, AN, y delta es B1, BN. La interpretación clásica, ¿no?, de este secuente es que es la conjunción de las cosas que están en gamma, implican, aquí es un error, aquí es un implica la disjunción de las cosas que están en delta. Y la idea de tener muchas cosas en delta es el que da la naturaleza clásica, ¿no?, de este secuente, de este objeto. Mas podemos pensar, ¿no?, que lo que pasa de este lado del secuente, y aquí hay una cosa un poco posicional, un poco geográfica mismo, lo que pasa de este lado y que es clásico puede ser analizado de una manera muy interesante. Esta es una idea que ha sido propuesta por Jean-Yves Girard hace muchos años, y que nosotros estamos recuperando ahora en el contexto de los sistemas ecuménicos, que es la idea de tener un secuente con STUP, é uma palavra que Girard inventou. E o que é o STUP? O STUP é uma separação en el consecuente del secuente de regiones. Hay una región acá que es la región clásica y acá es una posición que es una posición constructiva, una posición intuicionista. Entonces hablamos ahora de un dominio, de una region, de una región en el secuente que es clásica. Las cosas que acontecen acá en esta región son clásicas, pero acá tenemos una posición que es intuicionista. Y todas las reglas van a actuar siempre en esta posición intuicionista, pero podemos utilizar información en esta región clásica. Y con esta idea, que es muy interesante, podemos formular, ¿no?, reglas ahora que son puras, por así decir. Acá tendríamos una regla para la implicación clásica que es pura. O sea, no tiene negación apareciendo en la regla. La negación está escondida, de alguna manera. Y es verdad, está escondida. Acá tenemos el B en la región clásica. Eso me dice, B está se comportando como si fuera una cosa clásica. Si B está se comportando como si fuera una cosa clásica y es el consecuente de la implicación, yo puedo adherir la implicación. Y la misma cosa aparece en la regla para la implicación clásica izquierda, ¿no?, en el secuente. ¿Ok? Entonces, la idea de separar en el secuente una región donde las cosas acontecen, una especie de realidad clásica, ¿cierto?, permite ahora que nos podamos tener un buen cálculo de secuentes ecuménico, que satisface eliminación del corte, todo que vosotros quieran, ¿no?, y que es puro. Hay un truque.
tenemos que pagar un precio por esto. ¿Y qué precio es este? Es que, como yo dije, nosotros estamos de alguna forma hiding, escondiendo, ¿no?, la negación. Y la idea de esconder la negación aparece aquí. Un secuente de esta forma, donde nós tenemos esta región clásica aquí, de hecho, es una cosa de ese tipo. Puede ser interpretada como una cosa de ese tipo. Yo tomo todas las formas que están en delta, paso para el lado izquierdo del símbolo secuente con la negación. Y lo mismo en la otra dirección. Si yo tengo un secuente de este tipo, yo tengo montones de negación de cosas en delta, este secuente puede ser transformado en el secuente con stop, ¿no?, de esta manera. Yo pego todas las cosas que están en delta negada y paso para la región clásica. Ma dal punto di vista sintattico, dal punto di vista tecnico, non tanto dal punto di vista filosofico barra conceptuale, ma dal punto di vista tecnico, tenemos un sistema puro. Y acá tenemos las reglas para la disyunción también que vimos, que no eran puras, mas acá son puras. Y trabajamos ahora con sistemas de deducción natural, con también con la idea de región clásicas. ¿Está cierto? Ok, en dirección a conclusiones, tenemos buenas razones para tener una negación: interderibilidad, acceptability conditions, computation isomorphism. Tenemos alguna esperanza de pureza, ¿no?, sistemas con stop, ¿no?, en cálculos de secuente, deducción natural. Yo no mencioné, no hablé, pero tenemos sistemas con hypersequence, ¿no?, que también son puros, definidos por Elaine y un grupo, Elaine y Sonia. Yo participé muy poco de este trabajo, ¿no?, pero tenemos otros sistemas puros también, ¿está cierto? Y esto sería todo. Sería todo si la idea de los créditos, ¿no?, no tuviéramos una última cosa que es muy, muy interesante. Y me gustaría volver a aquel ejemplo, ¿no?, que yo presenté, de esta expresión, if x plus y is equal to 16, then x is greater than or equal to 8, or y is greater than or equal to 8, and then empezamos colocando una dupla negación acá, y después colocamos la dupla negación acá, y en el texto que publicamos aparece, o aparecía, después yo hice una crítica y retiramos, pero aparecía definitely here. Y la idea sería, but a final analysis shows that wide disjunction should definitely be classical. Y dice, no, no es así. No es necesario que la negación tenga que ser definitivamente, esencialmente clásico. Yo podría también obtener una fórmula híbrida diferente, que sería esta aquí. En lugar de tener la disjunción clásica, yo tendría la disjunción intuicionista y tendría ahora la implicación clásica. ¿Está cierto? Esta sería una otra idea, completamente diferente. Tener acá la disjunción intuicionista y tener acá la implicación clásica. ¿Por qué? Porque puedo mostrar, ¿no?, estas dos equivalencias, ¿no? Si tengo la implicación intuicionista con la disjunción clásica, que es lo que yo mostré en el inicio, mas ahora yo que estoy proponiendo es tener la implicación clásica con la disjunción intuicionista. Okay. Si tuviéramos esta posibilidad y analizar esta posibilidad, ¿cierto?, nos permitiría ahora una nueva propuesta, un sistema ecuménico con una conjunción, solamente una disjunción, mas con dos implicaciones y con dos negaciones, ¿cierto? Y acá volveríamos a una idea que para mí es muy básica, que es the blame lies as it should be on implication and not on disjunction, ¿cierto? Toda la culpa debería recaer sobre la implicación y no sobre la disjunción. Pero si es así, si queremos poner la culpa sobre la implicación, es una conjetura, pero no veo una salida en este momento. Esto es realmente un whip, ¿no? No veo otra salida sino tener dos negaciones. Entonces, en esta nueva propuesta ecuménica, ¿no?, donde tendríamos solamente a duplicación, ¿no?, de la implicación, mas esta duplicación de la implicación exigiría también una duplicación de la negación.
haven't managed, no he conseguido obtener un sistema ecuménico con apenas una negación y con estas dos implicaciones. Pero no sé, tal vez. Okay. Entonces, es una reviravolta así muy, muy grande, porque todo nos dirigía a la idea, no, vamos a tener solamente una negación, pero la idea de to take the blame of, colocar toda la culpa, la implicación, y retirar la culpa de las cosas clásicas, de la disyunción, tiene ese efecto de que tal vez tengamos que tener dos negaciones de las cosas también muchísimo. Ok, era esto. Muchas gracias por la atención de todo. Perdón por la longueza de la charla. Fue más longa de que yo había pensado. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Muy interesante como siempre. No sé si alguien tiene preguntas. Pueden preguntar por el chat o levantar la mano y yo me fijo. Ricardo Navia dijo que muchas gracias, pero que se había tenido que retirar. Y mientras el resto de la gente entonces piensa capaz que una pregunta, yo aprovecho y arranco y tiro la primera. Una de las preguntas que me queda de lo último que dijiste es si se usa el STOPE, ¿podemos decir realmente que es puro cuando en realidad la negación está escondida en alguno de los antecedentes del cálculo, o es simplemente armoniosa? Porque si en realidad está la negación, y para ser puro no debería haber una negación, entonces ¿cómo podemos decir que es pura? No, este es el problema. El problema conceptual, no es un problema técnico. Desde el punto de vista de la sintaxis, tenemos un sistema puro. Entonces, ninguna duda al respecto de eso. Pero, como yo mismo dije, hay una especie de cambalacho, una especie de truque ahí, que es lo que pasa en la región clásica. Siempre, todo mundo que está allá tiene una negación. Este es el problema. Entonces, de hecho, estamos escondiendo la negación en la región clásica. Pero podemos pensar, desde el punto de vista semántico, que las cosas que se pasan en esta región, que es clásica, ¿cierto? Se pasan porque las formas que no tienen negación, se comportarían de una determinada manera si tuvieran una negación. Y esto es importante. Entonces tenemos la forma que no tiene negación, ¿cierto? En la región clásica. Y podemos pensar que es una región donde las cosas están lá, tengo una, no tengo no A. Yo tengo solamente A en la fórmula, en la región clásica. Pero la idea no es que la fórmula ya tiene una negación. La idea es que la fórmula se comportaría de una determinada manera si fuera negada. ¿Okay? Esto es un poquito diferente de esto. Porque lo que dice este, y lo que yo he dicho también, yo dije lo mismo. Lo que yo he dicho es que cuando déjame volver un poco. Cuando miramos esta transformación, ¿ok? Acá ocurre exactamente lo que vos dijiste, que es las cosas que están en delta están acá con negación. Están con negación. Y las cosas que están con negación acá pasan para el lado derecho sin negación. Entonces la negación está allá. Es decir, pero lo que pensamos es que, ok, nos hacemos esto para hacer las transformaciones, para transformar un sistema puro en un sistema no puro, y un sistema no puro en un sistema puro. Hacemos exactamente estas transformaciones que marchan, ningún problema desde el punto de vista técnico. Pero lo que empezamos a pensar es que esto tal vez sea más claro en deducción natural, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? una especie de acompañamiento todo el tiempo, ¿no? De cosas que podrían ser clásicas.
Y esa idea de podrían ser clásicas es exactamente la idea de que se comportarían con respecto a la negación como si fuera una cosa clásica. Por ejemplo, la eliminación de la dupla negación. ¿Está cierto? Pero no es necesario que en cuanto estén acá, en cuanto no las utilicemos, que ellas sean vistas como negaciones de alguna cosa. ¿Ya? Y esto es... Nós tenemos una regla que es muy, muy interesante, que es esta dereliction. Es que si tenemos una cosa en la posición intuicionista, y fue un poco esta regla que nos dio esta motivación para pensar un poquito más além del punto de vista meramente técnico. Es que si tenemos una fórmula en la posición intuicionista, que es el STUP, ¿no es cierto? Podemos pasar siempre esta fórmula para dentro de la región clásica. Isso significa que, del punto de vista intuicionista, ¿cierto? Y aquí tenemos una conexión también interesante con las transformaciones de dupla negación, que del punto de vista intuicionista, ¿no? El intuicionista siempre puede pensar, ¿no?, lo que está pasando clásicamente, ¿no?, en términos de una interpretación como la de Gensen, la de Gödel, vía dupla negación. O sea, yo puedo tomar una cosa que es constructiva y ¡pum!, colocarla en una cosa clásica. Yo voy a mostrar lo que pasa aquí con de una manera más clara. Supongo que tenemos alguma cosa así. El A está en el stop. Entonces, la regla de dereliction me dice, este A que está en la posición intuicionista puede pasar por la región clásica. Y ahora fica vacío. ¿Y qué significa esto? Esto significa, ¿no?, que este A, vamos a colocar una lente de aumento. Este A podría pasar para este lado, negado, que es una cosa buena desde el punto de vista intuicionista, ningún problema con esto. Pero ahora, para pasar este A para acá, yo elimino la negación y esto es clásico. Entonces, es por esto que cuando colocamos el A acá, el A no tiene la negación, pero hay una sugerencia de cómo el A se comportaría si tuviera de este lado una negación. Es un poco, no sé, pero yo creo que estoy de acuerdo con vos, que de alguna manera estamos contrabandeando, smuggling, la negación. Tendería a concordar un poco. Bien, gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Lo que pasa es que yo no tengo acá por lo menos lo de la levantada de mano. ¿Cómo es? Luis Carlos, no, preciosa la charla, me encantó, y bueno, y la verdad que hay varios cambios desde cuando, o varios, más información desde cuando estuviste acá en Montevideo dando el curso. ¿Cómo es? Además, bueno, precioso. No, lo que sí me estoy acordando, siempre me acuerdo de esa idea que a ti te gustaba mucho, de la posibilidad de, ante un teorema, digamos, de poder identificar, o digamos de una fórmula, poder identificar cuáles eran, digamos, aquellas constantes lógicas que debían ser clásicas y cuáles intuicionistas, para evitar una especie de traducción masiva, ¿no?, de toda la fórmula. Perfecto. Esto les ha permitido, por así decir, avanzar un poquito en el sentido de que van como demarcando regiones, por así decir, en una derivación. O sea, ¿les ha permitido eso? Sí, no pregunte, una cuestión espectacular. Muy, muy buena. Sí, avanzamos. Porque siempre que yo presento estas cosas de ecumenismo, hay siempre la crítica que dice, no hay ninguna novedad en la idea de ecumenismo.
lo que tenemos es la traducción dupla negación. ¿Sí? O sea, los operadores clásicos pueden ser introducidos en el lenguaje por definición explícita, ¿cierto? O sea, la definición clásica es negación de no A, y no B. La implicación clásica es negación de A, y no B, etcétera, etcétera. Entonces, que no hay ninguna novedad en el sistema ecuménico, porque todo lo que los sistemas ecuménicos hacen es explorar las traducciones de Gödel, Gensen, Kolmogorov, no importa, dupla negación, y dar nombres a las definiciones que son hechas por la traducción dupla negación. Pero no es así, no es así, porque lo que pasa, y esto está directamente conectado con su pregunta, no tenemos una respuesta para el problema como vos presentaste. Y yo creo que es un problema indecidible. La primera persona que me presentó este problema fue Martin Löf. Martin Löf me dice, yo cuando leo un enunciado matemático, yo leo este operador constructivo, aquel clásico, este constructivo, aquel clásico. Yo reconozco que los operadores. Pero yo pregunté, pero tenemos un procedimiento, un algoritmo para identificar en una expresión cuáles son los operadores que tienen que ser leídos clásicamente y otros que pueden ser leídos constructivamente. No, yo creo que no. Para mí este es un problema indecidible. No tengo una prueba de indecidibilidad, pero para mí. Pero tenemos una otra cosa muy, muy interesante. Y esto es lo que hace la separación entre lo que hacemos y la traducción dupla negación. Como vos dijiste, las traducciones dupla negación traducen todo. Toman la fórmula y salen colocando duplas negaciones, hasta la dupla negación en frente a la proposición atómica. Todo es traducido. Pero lo que hacemos es no hacer una traducción de expresiones, mas hacer una traducción de derivaciones. Si vos me das una derivación, de la derivación yo soy capaz, de una manera algorítmica, de determinar qué operadores tienen que ser clásicos. Entonces es una solución parcial para el problema que mencionaste. ¿Ok? Entonces, dado una derivación, yo puedo acompañar la derivación y decir, aquí yo necesito ser clásico. Aquí no. Aquí yo puedo continuar intuicionista. Y es esto que da esta idea de híbrido, que podemos tener cosas híbridas. Porque no tenemos que ser todo el tiempo clásico. Una vez más, dice. Por ejemplo, mira esta derivación. A o B. A que implica A o B. Ok. ¿Por qué que yo tengo que pensar que esta derivación es no A, que va a me derivar, no A, no B, y etcétera, que va a tener que una negación, no A, no tengo que traducir todo. Esto es perfectamente aceptable desde el punto de vista intuicionista. ¿Por qué que yo tengo que traducir? ¿Cierto? Entonces, lo que el ecumenismo nos da con esta posibilidad de cosas híbridas. Y esta es la motivación de Peter Krause, de hacer una análisis más refinada de pruebas, de demostraciones, e identificar en una demostración dónde tenemos que ser clásicos y dónde no tenemos que ser clásicos. ¿Cierto? Y lo que las traducciones dupla negación hacen, como vos dijiste, traducen todo, hacen una traducción global de todo. Entonces, tenemos una respuesta que no es lo que preguntaste. No, para lo que preguntaste no tenemos respuesta. Y yo creo que no vamos a tener respuesta. Pero vendría a ser un procedimiento, por ejemplo, sí, de transformación de derivaciones o de traducción de derivaciones, donde uno actúe en sectores específicos, digamos. Exactamente. En este caso, tenemos resultados positivos. Yo creo que la primera tesis sobre traducción de derivaciones en este sentido fue de un orientado de Martin Löf, hace 10 años más o menos. Pero ahora el trabajo de Dweck, del mismo Dweck,
tiene un trabajo fantástico, un grupo de estudio excepcional aquí en Francia. Están trabajando con traducciones de demostraciones formales que son producidas por diferentes probadores formales, como name it, Lean y otros que existen en la literatura. Un poco, hay muchos problemas de traducción de una derivación formal producida por un probador, a veces para otro probador. Entonces, Dweck está usando el ecumenismo para hacer estas traducciones. Pero son derivaciones entre demostración. Sí, sí, sí. El objeto de la traducción es la demostración, no es una expresión, no es una fórmula, no es una proposición. ¿Y ahí? Ok. Muy Muchas gracias por la lindo. pregunta. Y como es, ¿no? Muy lindo. Y te realizo la segunda. No sé si alguien más tenía otra pregunta. ¿Cómo es? Nadie tiene la mano levantada, o sea que preguntaba. Bueno, Ah, Guillermo, no, Guillermo tiene una... No, pero que vamos a ir intercambiando. como es, no, quería justo porque en parte respondió, entonces para engancharlo, Guillermo, disculpa, no, porque en un momento justamente fuiste a ver el caso de deducción natural ahí, que justo una de las preguntas, la otra pregunta que tenía era que bueno, esas posibilidades que estaban haciendo el trabajo de ustedes se los permitía un poco el sistema de secuentes, que era lo que sucedía en un contexto de deducción natural. Y cuando tú ahí mostraste lo de deducción natural, si yo no estoy mal, yo nunca llegué a ver bien, digamos, esos enfoques. Tú mostraste una derivación de múltiples conclusiones, ¿no? De un sistema de deducción natural con múltiples conclusiones, ¿no? Lo que te quería consultar es si hay bibliografía, si es que lo afecta, ¿qué estudios hay un poco de la relación entre los sistemas de deducción natural de múltiples conclusiones en relación con lo que viene a ser la semántica, digamos, con la asociación del significado de las constantes lógicas asociado a reglas? Digamos, ¿qué es lo que sucede cuando uno trabaja en un sistema de deducción natural con múltiples conclusiones? ¿No? ¿Cómo ha sido, si es que lo afecta, si es que hay estudios? O sea, bien desde el punto de vista, si hay como una versión análoga de lo que es la idea de Gensen y las reglas de introducción, o un poco las semánticas basadas en reglas, para el caso de deducción natural de múltiples conclusiones. ¿O no hay ningún problema? No, hay problemas, hay muchos problemas. Hay problemas antiguos con deducción natural, con múltiples conclusiones, problemas que Ungar mencionó, que problemas de composición de derivaciones. Nosotros tenemos problemas de composición de derivaciones por cuenta de las múltiples conclusiones. De hecho, a nosotros no nos gusta pensar que tenemos múltiples conclusiones, porque el STUP es la conclusión. Ese es un punto importante también. El STUP es la conclusión. ¿Okay? El delta que aparece al lado del STUP es una especie de acompañante de la conclusión, pero siempre las reglas son aplicadas en el STUP. Entonces, podemos pensar siempre en el delta como un contexto, ¿cierto? Entonces, la condición de acertabilidad sigue marchando, pero sigue marchando contextualmente. Pero la idea es que los operadores tienen sus definiciones determinadas por las reglas que permiten introducirlos en el STUP. Es el STUP que determina la condición de acertabilidad. El delta, que está allá, es una especie de contexto, que puede ser vacío, que puede ser habitado, etc. Pero hay problemas interesantes. Tuvimos muchos problemas con el corte en el sistema puro de cálculo de secuencia, pero ahora está bien. Y resolver el problema del corte para nosotros nos da la solución del problema de composición de derivaciones en deducción natural, que en este caso, en general, en el caso de múltiples conclusiones, es mucho más complicado do que en el caso de conclusión única. ¿Está cierto? Pero la idea del punto de vista semántico es que todo lo que ocurre del punto de vista semántico ocurre en el STUP. Todas las reglas tienen efecto en el STUP. Entonces, es las introducciones de fórmulas en el STUP que determinan sus condiciones de acertabilidad. El delta funciona como un contexto. Perfecto. Siempre. Claro.
Claro, muy bonito, muy bonito. Guille. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la charla, Luis Carlos. Una pregunta más bien, o una duda de un punto de vista más filosófico que técnico, y que me quedó un poco en el tintero del curso que tú y Wagner dieron. Y es un poco, vamos a decir así, entender cuál es el elemento unificador del sistema ecuménico, ¿no? Porque a primera vista uno podría decir que utilizando los subíndices clásicos, intuicionistas, que digamos así que es la unión de dos tipos de fórmulas diferenciadas, una unión que sea consistente y todo lo demás, ¿no? Pero luego lo que le da unidad, digamos, ¿sí? Digamos, porque hay una primera idea de coexistencia pacífica, de aceptabilidad, ¿bien? Y uno podría preguntarse si además de la coexistencia pacífica, digamos, hay una unidad, digamos, del pueblo, digamos, si puede decirlo así. Entonces, me pareció que esa unidad vendría por el lado de meaning explanation, ¿no? De emplear un marco de semántica de base de reglas, ¿no? Y con eso me pareció que había dos cuestiones que estaban bastante conectadas, según entiendo. Una es la cuestión de si vamos a duplicar todos los operadores, al menos a nivel proposicional, digamos, intuicionista y clásico. Y la otra es en la medida en que se pueda satisfacer cierto requisito de pureza, ¿no? Entonces, un poco la observación, la pregunta, viene por lo siguiente. ¿Podría ser que haya un problema para dar cuenta de la unidad del sistema que se contrabalancea entre estas dos cuestiones, la cuestión de la duplicación de los operadores y el requisito de pureza en las definiciones, por otro lado? Lo digo de la siguiente manera, porque digamos, uno podría decir que la unidad, como en buena medida se parte de aceptar el desafío de Quine, ¿bien? Entonces, uno podría decir, bueno, pero si hay al menos un conector que es el mismo, digamos, ¿sí? Entonces ya no se trata simplemente de una coexistencia pacífica, sino que hay una mutua comprensión, una comprensión, perdón, exactamente de lo mismo, digamos, ¿sí? Y que le da en buena medida fundamento a luego a las otras fórmulas que sí están subindizadas y los operadores que están subindizados. Entonces, en ese sentido, parecería ser razonable que tenga que haber al menos uno de los operadores que no esté duplicado. Y en el caso de la negación, que es que usted hacía énfasis, parecía un buen caso, pero las distintas alternativas, al menos que se vieron, yo no me quedo claro si usted está de acuerdo o no, pero por lo pronto, esta alternativa de Pravitz, de que hay una condición general de acertabilidad de la negación, que es la implicación del bottom, no sé, me pareció un poco satisfactoria en el siguiente sentido. Pareciera que, al menos desde un punto de vista de una sensibilidad intuicionista, parecería que no le da importancia a lo que sucede concretamente en la derivación, digamos así, ¿no? Mientras que, por otro lado, la idea del isomorfismo computacional parecía mucho más interesante y además más aceptable desde el punto de vista intuicionista. Se me da por pensar si la implicación clásica e intuicionista en ese contexto, al menos, o localmente, no terminarían significando lo mismo en la medida que son computacionalmente isomórficas. ¿Puede ser? No, muchas gracias por la pregunta y por las observaciones generales. Yo debo decir que yo estoy de acuerdo con casi todo que dijiste. Me parece muy bueno todo que dijiste. Por ejemplo, en la cuestión de la unidad del sistema. Y vos tenés razón, la idea original, la motivación original de Pravitz ha sido de encontrar esta idea de unidad y una idea de una misma explicación semántica para todo. Esta es la idea de unidad. O sea, baseado en una forma de inferencialismo que podría funcionar tanto para la lógica intuicionista cuanto para la lógica clásica. Esta es, de hecho, la motivación original de Pravitz. Hacemos la duplicación de operadores, pero esta duplicación no implica una duplicación de meaning explanations. Es la misma
explicación de sentido, y ahí encontramos una unidad para esto. Del punto de vista de Peter Krause, ¿no? No es esta la motivación, ¿no? Y no hay una motivación, ¿no?, que esté relacionada con una noción general de unidad. No. La idea básica es de extracción de contenido computacional, de contenido constructivo, de demostraciones clásicas. Esta es la idea. Y esto se conecta con la pregunta de María Fernanda, ¿no? O sea, la idea es tener un sistema, una codificación que nos permitiría identificar, ¿no?, en demostraciones sus partes, por así decir, ¿no?, sus contenidos constructivos y sus contenidos clásicos. Y la aplicación que ha hecho a la teoría de los números, ¿no?, es muy, muy interesante, teoría algébrica de los números. Y hay un otro texto que yo puedo enviar para vosotros, que es un texto muy, muy interesante, muy difícil, pero muy interesante, muy filosóficamente difícil, yo diría, que es de tratar de proposiciones, de grandes proposiciones, ¿no?, como la proposición que expresa la tesis de Church, ¿no?, algunas proposiciones como principio de buena orden, etc., y ver cómo podríamos leer, ¿no?, estas proposiciones de manera híbrida, ¿no?, colocando operaciones clásicas y operadores intuicionistas aquí y allá, allá y allá. Pero no hay una idea de unicidad. Entonces, hay una idea de unicidad en la propuesta reciente de Dweck, que encontrar un mecanismo unitario que permitiría la conexión entre diferentes probadores formales, como Koch, Lin, etcétera, etcétera. Y ahí hay una idea de unicidad también, que es encontrar una codificación, una codificación que sirva de puente entre este diferente formalismo, que es el contacto entre las demostraciones que yo puedo obtener, por ejemplo, en Lean, y el contacto con las demostraciones que yo puedo obtener en Koch o en otro, ¿no?, será hecho en estas codificaciones unitarias. Entonces, ahí hay también, pero hay una noción unitaria técnica, no hay una noción unitaria, una motivación unitaria filosófica como la motivación de Profits, ¿está cierto? Hay otros problemas que también vos mencionaste, que es o que pasa, ¿no?, cuando, por ejemplo, duplicamos solamente la disyunción e implicación y no duplicamos la conjunción. Y la cuestión que yo hablé hoy fue sobre la negación, pero la conjunción también. No duplicamos la conjunción. No duplicamos el cuantificador universal también. ¿Por qué duplicamos, ¿no?, el existencial, etcétera, etcétera? La idea de Profits, ¿no?, es que las reglas para la introducción de esos operadores son aceptables, tanto desde el punto de vista intuicionista cuanto desde el punto de vista clásico. Que la regla para la introducción de la disjunción, por ejemplo, es muy fuerte para el clásico. El clásico no puede aceitar esta regla como determinante del significado de su concepto de disjunción. Y es por eso que tenemos que tener reglas diferentes de introducción para la disjunción clásica, que sea compatible con la comprensión clásica de la disjunción, pero la conjunción no, el cuantificador universal no, y la negación no. Pero lo que dice es más importante, es que si pensamos en el desafío de Quine, ¿no?, y si tenemos esta región que es compartilhada, de alguna forma, shared, ¿no?, ¿qué podemos hacer de esta región que es compartilhada? Por ejemplo, un ejemplo interesante. Si pensamos en semántica de Kripke para la lógica intuicionista, si miramos la semántica de Kripke para la lógica intuicionista, no hay diferencia en la interpretación de Kripke para la conjunción y la disyunción clásica o intuicionista. No, ninguna. O sea, no tenemos que salir de un mundo para otro mundo para avaliar una disyunción. El único operador que tiene la exigencia de que você tiene que salir de este mundo para ver lo que pasa en otros mundos es la implicación y la negación. Y esto es una razón para tener un sistema ecuménico en que no tenemos la duplicación de la disjunción, solo tenemos la duplicación de la implicación. ¿Está cierto? Una otra razón que es muy interesante también, tome el fragmento que solo tiene conjunción y disyunción.
neste fragmento, não podemos separar a lógica clássica da lógica intuicionista. Esse fragmento não tem teorema, mas tem relação de consequência, mas todas as relações de consequências que são clássicas são intuicionistas. Então, não há nada especificamente com respecto à disjunção que seja, neste caso, clássico ou intuicionista. Mas aí aparece uma outra história que é muito interessante. É que o comportamento clássico da disjunção empieza a aparecer em conexão com outros operadores. Com a negação, por exemplo. ¿Tá certo? Então, não podemos pensar, né? E isto é a motivação de provas para ter regras específicas para a disjunção clássica. Não podemos pensar que aquela regra que temos na lógica intuicionista dá conta, por assim dizer, de tudo que o clássico pensa para a negação. ¿Por quê? Porque uma vez que a negação empieza a trabalhar junto com a negação, as coisas saem de controle. Entonces, eso parece sugerir que hay que muchas relacionar. cosas, muchas gracias por su observación y pregunta, pero muchas cosas. No, eso sugiere, creo que también es la idea de Mursi, si mal no recuerdo, relajar un poco el requisito de empresa, ¿no? Quiero decir que no habría que darle eso, aceptar esa exigencia plenamente, porque en buena medida, finalmente parece que los conectores cuando se conjugan, se empiezan a comportar de forma un poco distinta, entonces nunca quedaría capturado su comportamiento a través de una isoladamente pura. Ajá. No, Mursi tiene una otra solución para la pureza, que es muy, muy interesante también, que no es baseada en el Stup. La solución de Mursi, yo creo que la idea original, una parte de la idea original viene de Neil Tennant, que es comprender el bottom, la contradicción, no como operador lógico, pero como un señal de puntuación, un señal de parada. Tá certo? E se é um sinal de parada, não vais atender o problema desta recorrência, né, de compreender outro operador antes de outro operador. É simplesmente um sinal de pontuação. E o que Mursi faz é utilizar as regras, né, de dedução natural de nível arbitrário de Peter Schroeder-Heister, né, para definir, né, regras puras para a disjunção clássica. Pero yo creo que la pregunta de Ana Clara del inicio es si esta estrategia de solución para el problema de la pureza nuevamente no está smuggling, ¿no?, la negación para algún sitio de alguna forma. Pero la solución es muy, muy bonita, muy elegante, muy, muy bonita. Una cosa que pretendemos hacer es hacer un sistema completo, ecuménico, baseado en las ideas de Mursi. Mursi tinha essa preocupação mais semântica mesmo, né, de ter uma semântica pura, harmônica e etc, etc, né? Pero a nosotros nos gustó mucho la idea de Mursi. Vamos a intentar obtener un sistema completo baseado en esta noción de que el bottom es un señal de puntuación y a utilização de regras de nível arbitrário de Peter Schroeder-Heister. E vai funcionar, eu creio. Muchas gracias. Bueno, yo quería, seguramente haya un montón de preguntas más, porque realmente creo que la charla, o sea, por lo menos a mí tengo un montón de preguntas anotadas y supongo que el resto de la gente también, pero estamos un poco pasados de tiempo, entonces me gustaría agradecer muchísimo a Luis Carlos por haber, en el nombre de la SFU, por haber presentado esta conferencia y a todos ustedes. C'est moi que vous remercie, c'était fantástico. Maria Fernanda, temos que voltar a trabalhar juntos, Maria Fernanda. Preciosa la charla, realmente. Voy a parar Temos que voltar a trabalhar juntos.